Los 6 asociados de mayor rango permanecieron sentados, procesando lo que acababan de presenciar. Vincent fue el primero en hablar. Ha sido misericordioso, más misericordioso de lo que merecía. La misericordia no tiene nada que ver, respondió Nicholas cansado. Eliminarlo habría sido fácil, pero también lo habría convertido en un mártir para su familia, y habría creado complicaciones que no necesitamos. Así vivirá con su vergüenza, y si es listo, desaparecerá en algún lugar lejos de Nueva York, y no volverá jamás. La reunión se disolvió después de que Nicholas asignara varias tareas a los hombres reunidos. Aumento de seguridad. Revisión de cualquier otra persona que pudiera tener acceso a información sensible. Mensajes que debían enviarse a los líderes albaneses, dejando claro que la filtración había sido identificada y cerrada. Mientras la sala se vaciaba, Ellie permaneció en la silla contra la pared. Nicholas estaba de pie junto a la ventana, que no era una ventana de verdad, solo una pantalla que mostraba una vista de la ciudad, proporcionando la ilusión de apertura en aquella sala sellada. «Deberías irte con Ethan», dijo sin volverse. «Tengo más reuniones hoy». «¿Estás bien?» La pregunta salió antes de que Ellie pudiera detenerla. Los hombros de Nicholas se tensaron. «Estoy bien». «No lo estás». Ellie se levantó, acercándose pero manteniendo la distancia. «Ese hombre trabajó para ti 8 años. Confiabas en él y te traicionó. Eso no es poca cosa». «En esta vida la traición siempre es una posibilidad», dijo Nicholas, todavía sin mirarla. «Aprendes a esperarla». Esperarla no hace que duela menos. Por fin se volvió para mirarla. Su expresión estaba controlada, pero ella podía ver el agotamiento y algo más profundo debajo. Dolor quizá, o decepción consigo mismo, por no haber visto antes la traición. «Es culpa mía», dijo en voz baja. «Debería haberme dado cuenta, debería haber visto las señales». Carlos llevaba meses distante, estresado. Lo atribuía a la presión de gestionar las finanzas de 3 restaurantes. No profundicé. «No eres responsable de sus decisiones». «Soy responsable de todos en esta organización, de su seguridad, de su lealtad. Cuando alguien traiciona eso, se refleja en mi liderazgo, en mi juicio». Nicholas se pasó una mano por el pelo, la primera grieta en su compostura. 3 hombres sufrieron quemaduras en ese incendio del almacén. Están ahora mismo en el hospital porque no detecté la traición de Carlo lo bastante rápido para impedir el ataque. Eso recae sobre mí. Ellie no supo qué decir. No podía ofrecer consuelos vacíos ni tópicos. Aquel era su mundo, su responsabilidad, su carga. Todo lo que podía ofrecer era presencia, comprensión sin juicio. «Necesito trabajar», dijo Nicholas, después de un momento. «Hay mucho que gestionar hoy». «Me iré con Ethan», aceptó Ellie, pero se detuvo en la puerta. «Por lo que vale, manejaste esa situación con más contención de la que la mayoría de la gente habría tenido. Carlo está vivo porque elegiste la misericordia por encima de la venganza. Eso dice algo del tipo de hombre que eres». Se marchó antes de que él pudiera responder, siguiendo a Ethan por el pasillo hasta el ascensor. Regresaron al Upper East Side en silencio, ambos procesando los sucesos de la mañana. El apartamento se sintió extrañamente vacío cuando llegaron. Ethan desapareció en su lugar habitual con el portátil, vigilando comunicaciones y cámaras de seguridad. Ellie preparó una comida que ninguno de los dos quería de verdad, simplemente necesitando el ritmo familiar de cocinar para calmar la mente. La tarde se alargó, larga y silenciosa. Nicholas no volvió. Ellie trabajó en informes de restaurantes, revisó menús, pero la mente no dejaba de regresar a la sala de conferencias, a las lágrimas de Carlo y a la furia fría de Nicholas, al peso de la traición y al precio de la confianza mal depositada. Pasaban de las 11 cuando por fin oyó abrirse la puerta principal. Nicholas entró solo, tras haber despedido abajo a su escolta de seguridad habitual. Parecía completamente agotado, moviéndose con la precisión cuidadosa de alguien que funcionaba únicamente a base de voluntad. Ellie estaba en la cocina, incapaz de dormir, preparando un té que en realidad no quería. Lo vio dirigirse hacia su despacho sin reconocer su presencia. Debería dejarlo estar, debería respetar su espacio y su proceso. Pero algo tiró de ella hacia adelante, siguiéndolo por el pasillo hasta la puerta del despacho
que él había dejado ligeramente entornada. Dentro, Nicholas estaba sentado en la oscuridad, con un vaso de whisky en la mano, mirando a la nada. No reaccionó cuando Ellie entró. No le dijo que se fuera. Simplemente permaneció allí en las sombras, perdido en pensamientos a los que ella no podía acceder. Ellie se sentó en la silla frente a su escritorio y esperó. No habló, no ofreció consuelo ni consejos, ni ninguna de esas cosas inútiles que la gente decía cuando no entendía lo que alguien estaba atravesando. Solo se quedó sentada con él en la oscuridad, compartiendo el silencio. «Conocí a sus hijos», dijo Nicholas al fin, con la voz áspera. «A los hijos de Carlo. Ya son adultos, tienen sus propias familias, pero cuando eran pequeños fui a fiestas de cumpleaños, graduaciones escolares. Formé parte de sus vidas porque Carlo formaba parte de la mía. Logiven, lo siento». Confiaba en él por completo. Nunca cuestioné su lealtad ni su competencia. Nunca se me ocurrió mirar más a fondo cuando empezó a mostrar signos de estrés. Nicholas bebió un trago al whisky, atrapando la luz ambiental del pasillo. Y ahora tengo que vivir sabiendo que mi ceguera puso a gente en peligro. Te puso a ti en peligro. Ellie se inclinó hacia adelante. Carlo tomó sus decisiones, no tú. Podría haber pedido ayuda con su problema de juego. Podría haber dicho la verdad antes de que se le fuera de las manos. Eligió a los albaneses. Eso no es culpa tuya. Parte del liderazgo es ver estas cosas antes de que se vuelvan catastróficas. No eres adivino, no puedes leer mentes ni prever todas las traiciones posibles. Hizo una pausa, eligiendo con cuidado las palabras. Hoy hiciste lo que había que hacer. Protegiste a tu organización y eliminaste una amenaza. Eso es lo que hacen los buenos líderes. Nicholas por fin la miró de verdad, sus ojos oscuros encontrando los de ella al otro lado del escritorio. No deberías estar aquí. Deberías estar enfadada conmigo por haberte arrastrado a este desastre. No estoy enfadada. ¿Por qué no? Parecía genuinamente curioso. Tu vida quedó destruida por mi culpa, porque los albaneses quieren vengarse de mi existencia continuada. Deberías odiarme. Yo te salvé la vida, le recordó Ellie. Esa fue mi lección. Todo lo que siguió fue consecuencia, sí, pero no una consecuencia de la que me arrepienta. Estas semanas trabajando con tus restaurantes, construyendo algo real, es más de lo que tenía antes, más propósito, más desafío. Más futuro que lavar platos y contar propinas. Eso es racionalizar. Quizá, admitió, o quizá es simplemente la verdad. No puedo cambiar lo que ocurrió, solo puedo decidir cómo respondo a ello, y elijo ver una oportunidad en lugar de una catástrofe. Nicholas dejó el vaso y se puso de pie, rodeando el escritorio hasta quedar más cerca de ella. En la luz tenue, sus rasgos eran todo ángulos marcados, y sombras intimidante y vulnerable al mismo tiempo. «Me importas», dijo en voz baja, «más de lo que deberías, más de lo prudente, dadas las circunstancias. Pero necesito que lo sepas. Necesito que entiendas que protegerte ya no es solo una obligación, es personal». A Ellie se le cortó la respiración. Había notado el cambio en él durante las últimas semanas, la forma en que a veces la miraba cuando creía que ella no prestaba atención, la forma en que buscaba excusas para acompañarla a inspecciones de restaurantes, para compartir comidas, para existir en su espacio. Pero oírlo decirlo en voz alta lo hizo real de una forma que se sintió aterradora e inevitable a la vez. «Tú también me importas», admitió. «Probablemente no debería. Eres un criminal. Tu mundo es violencia y consecuencias que no entiendo del todo. Pero es así. Me importas». Nicholas alargó la mano despacio, dándole tiempo para apartarse. Cuando ella no lo hizo, le sostuvo el rostro con delicadeza, su pulgar recorriendo la línea del pómulo, donde el arañazo por fin había sanado del todo. «Esto es una idea terrible», dijo suavemente. Probablemente la peor, estuvo de acuerdo Ellie. Entonces, él la besó con cuidado, al principio probando. Ella se inclinó hacia él, las manos encontrando sus hombros, atrayéndolo más cerca. El beso se profundizó, semanas de tensión y sentimientos no dichos, por fin encontrando una forma de expresarse. Cuando al fin se separaron,
Ambos respirando más fuerte, Nicholas apoyó la frente contra la suya. «No podemos deshacer esto», dijo en voz baja. «Una vez crucemos esta línea, todo cambia». «Todo ya cambió», respondió Ellie. «Hace 3 semanas, cuando explotó un coche. Esto es solo otro cambio dentro de una serie de ellos». Él volvió a besarla, esta vez con menos cautela, y Ellie se permitió caer en ello. Mañana traería más complicaciones, más peligros, más decisiones imposibles. Pero aquella noche en la oscuridad de su despacho, con la ciudad durmiendo fuera, encontraron algo simple y verdadero, en medio del caos de sus vidas enredadas. Los mapas extendidos sobre la mesa del comedor parecían tácticos precisos como material militar. Ellie salió de su dormitorio a las 7 de la mañana, atraída por las voces, y encontró a Ethan y Nicholas inclinados sobre planos detallados de lo que parecía un complejo industrial. Marcas rojas indicaban puntos de entrada, el azul mostraba posibles rutas de salida, X negras señalaban posiciones en las que no quería pensar demasiado. «¿Qué es esto?», preguntó desde la puerta. Ambos hombres levantaron la vista. La expresión de Ethan se volvió cuidadosamente neutra. Nicholas se enderezó girando los hombros, como si llevaran horas inclinados sobre los mapas. «Los hemos encontrado», dijo Nicholas, sencillamente. Carlo nos dio suficiente información para triangular su principal centro de operaciones, complejo de almacenes en Queens. Zona industrial, en su mayoría edificios abandonados. Lo han usado como base durante los últimos 6 meses. Ellie se acercó, mirando los mapas extendidos sobre la madera cara. «¿Y estáis planeando atacarlo?» «Sí». La honestidad directa ya no debería haberla sorprendido. Nicholas no trataba con mentiras cómodas. «¿Cuándo?» «Mañana al amanecer. Estamos coordinándonos con otras 2 familias que han sufrido la expansión albanesa. Fuerza combinada de 20 hombres, operación profesional y controlada». Señaló distintas secciones del mapa. 3 puntos de entrada. Ethan manda 8 hombres aquí, cubriendo la salida sur. Yo llego a 12 por la entrada principal. La familia Ritchie envía observadores para evitar bajas civiles si alguien se acerca por la zona. A Ellie se le tensó el estómago. Sabía que la violencia formaba parte de su mundo. Había presenciado las consecuencias con el incendio del almacén. Pero aquello era distinto. Aquello era premeditado, planificado. Una guerra estratégica ocurriendo en su ciudad mientras la gente normal dormía. «Va a morir gente», dijo en voz baja. «Probablemente». Nicholas sostuvo su mirada directamente. «Combatientes albaneses que han intentado eliminarme, que te han amenazado, que han atacado mis operaciones y herido a mi gente. Sí es probable que algunos mueran mañana». «¿Y eso te parece bien?» «Me resulta necesario», corrigió él. «Hay una diferencia. No disfruto de la violencia, Ellie. No me produce placer. Pero estoy dispuesto a usarla cuando se han agotado otras opciones. Hemos intentado presión económica. Hemos intentado negociar mediante intermediarios». Ellos respondieron, escalando, haciendo esto personal con aquel mensaje en el almacén. No les interesa retroceder, así que forzamos la situación. Ellie rodeó la mesa mirando los mapas desde distintos ángulos. ¿Y la policía? ¿El FBI? ¿Por qué no les dais esta información y dejáis que ellos se encarguen? Porque las investigaciones federales tardan meses. Porque los líderes albaneses se dispersarían antes de que se emitieran las órdenes. Porque para cuando el sistema funcionara, si es que funcionaba, se habrían reubicado y reorganizado en otro sitio. La voz de Nicholas siguió calmada, factual. Y porque esto no va de justicia en sentido legal, va de poder, de enviar el mensaje de que ir contra nosotros, contra ti específicamente, cuesta más de lo que están dispuestos a pagar. Así que es venganza. Es consecuencia, dijo Nicholas con firmeza. Hay una diferencia. La venganza es emocional desproporcionada. La consecuencia es medida estratégica. No vamos allí a hacer daño a todo el que encontremos. Vamos a capturar a su liderazgo, concretamente a Arven Krasniqi, y a imponer términos. Hacerle entender que la hostilidad continuada significa guerra total con varias familias, una guerra que no puede ganar. Ethan carraspeó suavemente. «Jefe, deberíamos repasar el cronograma». «Danos un minuto»,
lo interrumpió Nicholas, sin dejar de mirar a Ellie. Ethan asintió y se retiró a la cocina, dándoles espacio. Nicholas rodeó la mesa para acercarse a ella. Sé que este no es tu mundo. Sé que parece brutal y equivocado según las normas con las que creciste, pero es la realidad de la situación en la que estamos. Los albaneses no se detendrán porque se lo pidamos amablemente. No se detendrán porque sea lo correcto. Se detendrán cuando continuar les resulte demasiado caro, cuando entiendan que su supervivencia depende de dejarnos en paz. ¿Y la gente de ese almacén? Ellie señaló los mapas. Los que no son líderes, los tipos que solo siguen órdenes. Tendrán oportunidad de rendirse, dijo Nicholas. No es un ataque indiscriminado, es una operación dirigida. Queremos a Arben vivo. Queremos a sus lugartenientes vivos, si es posible. Cualquiera que suelte el arma y se aparte, se irá con vida, pero cualquiera que responda con fuego, recibirá la fuerza apropiada. Fuerza apropiada. Un lenguaje tan clínico para la violencia y la muerte. Ellie volvió a mirar los mapas, la cuidadosa planificación que se había invertido en aquella operación. Pensó en las últimas semanas, en la recompensa por su cabeza, en ver su cara pintada con spray en la pared de un almacén quemado, en vivir con miedo constante, mirando siempre por encima del hombro, con toda su vida derrumbada, porque se había fijado en un cable rojo. No quiero que hagan daño a gente inocente, dijo al fin. Yo tampoco. Por eso lo hacemos al amanecer, cuando la zona está vacía. Por eso tenemos observadores para mantener a los civiles alejados. Por eso el plan es capturar y negociar no violencia indiscriminada. Pero si se defienden, entonces nos defendemos con fuerza letal si hace falta. Nicholas no se apartó de la verdad. No pediré a mi gente que muera para proteger a hombres que intentan eliminarlos activamente. No es razonable ni realista. Ellie cruzó los brazos sintiéndose fría pese al calor del apartamento. Odio que esto esté pasando. Odio que sea necesario. Odio entender por qué lo haces. Puedes odiarlo y aceptarlo al mismo tiempo, dijo Nicholas en voz baja. No son excluyentes. Llevo 15 años haciendo esto y sigo odiando la mayor parte. Pero hago lo que debe hacerse para proteger a mi familia, a mi gente y ahora a ti. Ella lo miró, el agotamiento en sus ojos, el peso que cargaba con tanto cuidado. Ten cuidado mañana, vuelve. Algo se suavizó en su expresión. Volveré, ahora tengo motivos para volver. Le besó la frente con suavidad y luego regresó a los mapas con Ethan. Ellie los observó planificar durante 1 hora más antes de retirarse a su habitación, incapaz de presenciar más. No durmió aquella noche, solo permaneció tumbada, contando segundos, esperando el amanecer. El apartamento estaba vacío cuando salió a las 7. Nicholas y Ethan se habían marchado horas antes, llevándose a la mayor parte del equipo de seguridad. Solo quedaba un guardia apostado fuera de la puerta principal.